El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almadón. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 12 del tiempo ordinario. Y quisiera justamente iniciar este encuentro con la palabra haciendo una pregunta. Levante la mano los cobardes. Yo dije levante la mano, no que le pregunte al que está al lado. Vuelvo a preguntar, levante la mano los cobardes. Bajen la mano. Levante la mano si usted tiene algún miedo de algo. Baje la mano. Ahora, ¿a qué le tienes miedo? A la oscuridad, dicen por allí. Al ser humano. A la cucaracha. Yo, hermano. ¿A qué más le tenemos miedo? ¿Cómo? A no volver a la universidad. A graduarse en la universidad. ¿Qué más? A la incertidumbre. ¿Qué más? A las enfermedades. ¿Qué más? La muerte. ¿Qué más? A Dios. ¿Qué más? A la soledad. ¿Qué más? A no caminar por el camino de Dios. Pregunto justamente eso porque de eso es lo que nos habla el Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 4 de San Marcos y Marcos tiene una característica que dice las cosas muy claras, muy sencillas, ¿verdad? Jesús está predicando, los versículos anteriores, está predicando sobre el reino de Dios. Y también en otros evangelios dicen que la gente lo buscaba mucho, le gustaba escuchar las palabras de Jesús, los discursos de Jesús.
Hay un versículo que dice que no lo dejaban ni descansar ni comer por la cantidad de gente. Entonces el texto de hoy inicia cuando Jesús invita a los discípulos a pasar a la otra orilla. Se monta en una de las barcas y los otros discípulos se montan en las otras barcas. Eso hace que comience la travesía del lago. Hay cosas que son muy características de los detalles bíblicos. Es que, por ejemplo, se habla de un lago, que es el lago de Galilea, específicamente, y no se está hablando del mar. A los que hemos tenido la experiencia, un lago tiene que ser muy extenso para que pueda tener un comportamiento de mar, mientras que el mar abierto es distinto. Pero dice que allí en el lago, estando Jesús en la barca y los discípulos en la barca, comienza un gran viento y comienza la barca a tambalearse. Entra una tormenta y en la tormenta los discípulos se llenan de miedo. Según los textos bíblicos, todo lo que tiene que ver con lago y con mar hace referencia al mundo. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, vamos a remar mar adentro, vamos a lanzar las redes. ¿Qué hace referencia a Jesús? Vamos a meternos al mundo y en el mundo vamos a pescar. Pero ese significado de entra la tormenta que me causa miedo, nos puede a nosotros también ayudar a discernir y darnos cuenta que las veces en que experimentamos el miedo es porque estamos viviendo una realidad que no nos da confianza. Todas las cosas que ustedes dijeron ahorita son válidas. Son válidas porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos tenemos debilidades. No somos perfectos. Y cualquier persona tiene miedo a algo, ¿verdad? Hasta que le den una noticia mala, ¿verdad? O alguien está viajando y la madre se siente en angustia hasta que ese muchacho no llega al destino. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que podemos nosotros rescatar de este texto que nos presenta hoy la liturgia de la palabra es que en la vida se dan tormentas, se dan momentos difíciles, llámese como se llame, que hacen que el hombre dude, hace que el hombre entre en un miedo, hasta pueda colapsar. Pero cuando se vive esa experiencia, el hombre expresa un reclamo. Le dice al Señor, o le decimos al Señor, ¿a ti no te importa que yo pierda la vida? ¿No te importa que yo muera? Y esas expresiones muchas veces han pasado por nuestra boca. Cuando estamos en un problemón, cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una tormenta, pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera que estamos solos. Pareciera que Jesús duerme. Aquel que es nuestro amigo, aquel que es nuestro Señor, pareciera no importarle la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y es la expresión que nos presenta las Escrituras. Mientras que los discípulos tenían miedo por la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús?
dormía. Pero al escuchar los gritos y aquellos hombres se acercan a Jesús y lo despiertan, le reclaman, ¿no te importa que nosotros perdamos la vida? Jesús le dice, hombres de poca fe. La segunda enseñanza de ese texto es que a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la tribulación, o llámese el viento fuerte de la vida que vivimos en la historia, Jesús está con nosotros. Y si nos metemos un poco más allá y hacemos una lectura eclesiástica, donde la barca representa a la iglesia, donde los discípulos somos nosotros, aunque la iglesia esté pasando una crisis, donde hay pocas vocaciones, donde no hay ejemplo de alguno de los hermanos, donde nos sentimos que, cónchale, es que a veces en la iglesia hay mucho chisme y hay mucha crítica y hay mucho no sé qué, esas tribulaciones, esos vientos fuertes dentro de la iglesia, Jesús nos dice, la barca no se va a hundir, porque yo estoy también en la barca. Y eso es interesante descubrir en el texto. En los problemas, Dios también está presente. No estás solo en las crisis, no estás solo en las dificultades de la vida. Dios está allí. Pareciera dormir. Si uno se va a la lógica, uno dice, ¿cómo los discípulos le van a decir a Jesús, no te importa que perdamos la vida? Si la barca se hunde, Jesús también se hubiese ahogado. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de la barca. Es ilógico decirle eso. Pero los discípulos hacen un reclamo y Jesús se da cuenta que el reclamo es porque tienen poca fe. Los reclamos que a veces nosotros le dirigimos a Dios porque no lo entendemos o porque le decimos al Señor, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar esta prueba? Señor, ¿por qué me mandaste esto? Señor, qué duro es lo que estoy viviendo. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, todas esas preguntas es porque nos falta fe. Muchos de nosotros rezamos a la Divina Misericordia. ¿Y qué decimos cuando rezamos a la Divina Misericordia? Jesús, Jesús, y seguro confiamos en Jesús. O son palabras vacías, o son palabras que pronunciamos, pero sin darnos cuenta y tomar conciencia de lo que significa Jesús, en ti confío. ¿Qué significa confiar en una persona? Nos lo dice Jesús más adelante, nos lo dice el texto, porque después que le reclaman a Jesús, queda el texto abajo diciendo que los discípulos quedaron asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Imagínense, caminaban con él, reían con él, dormían con él, lo escuchaban, iban de un lugar a otro y todavía se preguntan, ¿quién es este? Nosotros decimos, Jesús, en ti confío. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús para nosotros? La persona que yo puedo confiar. Y cuando confío en algo o en alguien, ¿cuál es mi comportamiento? El de la duda. El decir, yo confío
pero duermo con un ojo abierto y un ojo cerrado por si acaso. ¿Somos de esos? De eso tenemos que discernir. Si decimos, yo confío, mi fe está puesta en el Señor, mire, las palabras pueden ser muchas y discursos hermosos, pero eso hay que llevarlo a la obra. Eso hay que llevarlo a la obra. Los miedos siempre van a estar, pero dentro de los miedos también está Dios. Y tenemos que aprender que como seres humanos vamos a vivir muchas cosas. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ver la realidad. Somos seres humanos, pero queremos vivir en un mundo de fantasía. Por ejemplo, ¿estamos vivos, sí o no? ¿Los moraguillos están vivos, sí o no? ¿Están vivos, sí o no? Con ese ánimo, vamos a preguntarle otra vez a la gente. ¿Ustedes están vivos, sí o no? Sí. Ajá, vivos. ¿Qué le pasa a los seres vivos? ¿Cómo? Mueren. Tienen un periodo y mueren. Dígale que tiene al lado. Yo siempre lo hago porque es que hay que tomar conciencia de eso. Tú te vas a morir. ¿Ya les causó miedo? Bien. Todos nosotros nos vamos y eso hay que metérselo aquí en la cabeza. Yo no soy eterno. Yo no soy eterno. Yo no soy eterno. Soy una vida, un ser vivo, que no sé cuánto va a ser el tiempo que Dios me va a conceder y después voy a desaparecer. Ley de vida. Si yo soy consciente de eso, usted que es mamá, usted sabe que sus hijos se van a morir. Usted que es papá, usted sabe que sus hijos se van a morir. Si usted es hermano, usted sabe que sus hermanos se van a morir. Usted, si es hijo, usted sabe que su papá y su mamá se van. La ley de la vida dice, usted entierra a toda su familia o su familia. Si usted es consciente de eso, el día que llega la muerte, uno le va a doler porque ama, pero uno la acepta porque es ley de vida. Y se vivirá distinto la experiencia de la muerte. Lo que pasa es que somos fantasiosos. No, eso no va a pasar. A mí no me va a pasar. Hombre de poca fe. Una enfermedad, llámese cualquier enfermedad, venga al niño que tiene 3 meses de nacido, al que tiene 7, al que tiene 15 años, al que tiene 35, al que tiene 60, al que tiene 90. Una enfermedad es un proceso natural de la vida. Si usted tiene un cuerpo sano, bendito sea el Señor. Pero si su cuerpo toma cualquier enfermedad, bendito sea el Señor. Porque al sentirme enfermo, sé que soy un ser vivo. Y viviré la enfermedad como un proceso natural. No, ay Señor, ¿y por qué me mandaste este castigo? Ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me mandaste una gripe y me mandaste otra cosa?
Me mandaste un cáncer de pulmón. Ay, Señor, me estás castigando y no te diste cuenta que pasaste 50 años fumando. Así somos. Entonces, ¿qué nos diría Jesús hoy? Hombres, y somos hombres de poca fe, porque somos inconscientes de que Dios está con nosotros. Si fuéramos conscientes de la presencia siempre viva de Dios con nosotros, bendito sea el Señor. Entonces pidámosle al Señor siempre tener esa conciencia. Y les invito, ¿verdad?, que si usted tiene la conciencia de que el Señor siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, si estamos conscientes de eso, nuestra vida será más fácil. Y podemos ser testigos de la verdad, testigos de la fe. Porque las tormentas siempre van a estar. Los vientos fuertes siempre van a estar. Las enfermedades siempre van a estar. La muerte siempre va a estar. Pero si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Entonces pidámosle al Señor tener entendimiento, sabiduría de su presencia en nuestra vida. Amén. Amén.